El día de hoy iniciamos estos domingos que son, bueno, en teoría no son parte de la cuaresma, porque la cuaresma es todos los días a partir del miércoles de ceniza, excepto los domingos hasta la Semana Santa. Pero pues son domingos que de manera tradicional se conocen como los domingos de cuaresma. Y pues bueno, este es un tiempo muy especial, muy importante para nosotros, en el que pues el Señor nos llama a un camino, a un tiempo de 40 días, que pues si lo entendemos bien y lo dimensionamos de manera correcta, pues es un camino bastante difícil, bastante duro para nosotros poder recorrerlo. Y pues precisamente cuando vemos la trascendencia de lo que significan estos 40 días y el verdadero impacto que deben tener en nosotros, también nos damos cuenta que, como dice Santiago, tienen recompensa eterna. Y me gustan mucho las palabras que nos da el hermano del Señor cuando dice aquí en el Nuevo Testamento para este día, en Santiago 1, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y fíjense qué bonito que la corona de vida no es el premio por haber resistido la prueba, no sé si se dan cuenta. La corona de vida ya fue preparada por amor de nuestro Dios. Simplemente el que resista la prueba llega a esa corona que le fue prometida. Aquí no se trata de premios o de conseguir el regalo del Señor. El Señor ya lo dio. Si fuera para ganarse no sería un regalo. Y bueno, pero vemos de todas maneras en esta cuaresma que pues a eso es lo que nos llama el Señor. Es un camino bastante difícil, pero que pues tiene la recompensa eterna. Y pues es una invitación a vivir de manera especial en estos 40 días el llamado que nosotros tenemos para vivir todos los días. Simplemente en la didáctica de la iglesia, lo que deseamos es que estos 40 días tengamos como un tiempo de entrenamiento para lo que debe ser nuestra vida diaria. Y precisamente a esto se refiere el llamado que hace el Señor en San Marcos 1, en el versículo 15, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué importante es el llamado de esta cuaresma. Ese es el llamado de todos los días prácticamente. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es muy importante ver cómo tanto San Juan como el Señor Jesús, cuando iniciaron su ministerio, este era el contenido de su mensaje. Y es el contenido del mensaje de la palabra precisamente para nosotros al inicio de esta cuaresma. Es un llamado. Es un llamado que tenemos a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Y les digo que a veces no parece tan problemático ese llamado, tan difícil de cumplir porque no lo entendemos, porque nunca lo hemos hecho de la manera en la que el Señor quiere. Y es que aunque no lo parezca, este llamado que nosotros tenemos en la cuaresma, esta invitación que estaba haciendo el Señor Jesús, es tan difícil, tan imposible de hacer, como el llamado que el Señor le hizo a Abraham en Génesis 22. Y dice bien clarito el versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Y conocemos la misión del Señor, dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Este llamado tan imposible y tan
¿cómo le podemos decir? Incluso inhumano, es parecido e incluso más leve que el llamado que nosotros tenemos a vivir todos los días. Dice que el Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo, tu único, le dice Isaac, a quien amas. Y el Señor le dice tu único hijo porque no sé si se han puesto a pensar, pero el Señor, a causa de la rencilla de su esposa, acababa de perder a su primogénito. Abraham acababa de perder a Ismael en el capítulo anterior. Y algunos años después, ahora el Señor le pide que pierda también a su hijo Isaac. Y pues qué difícil, nosotros hablando en nuestra vida personal, qué difícil es hallarnos en situaciones difíciles, en situaciones que parecen escapar el control del Señor, que parece que se le fueron de las manos, que parece que no las previno, y nos llevan incluso a cuestionar de dónde vienen. Dice el doctor Lutero que en este tipo de circunstancias nuestra mente, nuestra lógica inmediatamente empieza a preguntarse si es de Dios, si es del diablo, si es del destino, si es de... Y uno empieza a crearse un montón de situaciones precisamente porque es el resultado de esta situación difícil en nosotros. Y les aseguro que muchas veces quisiéramos decir que pues es del diablo, porque la situación difícil no pudo haber venido del Señor. Como si Satanás fuera más poderoso que el Señor, ¿no? Como si todo está en control del Señor excepto lo que Satanás hace, ¿no? Y el asunto es que el llamado que tenemos hoy es explícitamente de parte del Señor. O sea, no hay vuelta. En las situaciones de vida difíciles ahí podemos todavía jugarle al intérprete, pero en este llamado cuaresmal y en el llamado que recibió Abraham, pues era explícitamente el Señor quien estaba haciendo ese llamado. Y no sé si ustedes han puesto a pensar en esto, pero el llamado que hace el Señor Jesús al inicio de su ministerio es igual de impensable, es igual de imposible y hasta agresivo en contra de nosotros. Luego a veces por eso nosotros decimos, no, esto es del diablo o esto es del destino, porque esto no puede ser de Dios, porque es demasiado agresivo como para ser de parte de Él. Y vean la petición del Señor aquí a Abraham, explícitamente de Él, y el llamado que nos hace el Señor. Tristemente, hermanos, uno de los primeros efectos de los tiempos de prueba es la incredulidad. La incredulidad, el dudar del Señor, el cuestionar sus acciones. Y no es lo mismo preguntarnos que cuestionarnos, porque la incredulidad, el cuestionar al Señor en sus motivos, lo único que hace es hacer que nos soltemos de Él. Y los tiempos difíciles, en nuestra incredulidad, lo primero que hacemos es soltarnos del Señor. O nos soltamos de sus promesas al cuestionarlas. Y vaya, hasta nos soltamos de su llamado todos los días. Es lo primero que hacemos. Nos soltamos de su amor. ¿Se fijan cómo queremos encontrar un culpable para no cuestionar el amor de Dios? Pero ya está allí la duda. Queremos una excusa para no cuestionar al Señor, pero la pregunta ya está allí. Y qué importante es que dice que Abraham se levantó muy de mañana. Vemos aquí que Abraham responde inmediatamente, heme aquí, y obedece de inmediato y se levantó muy de mañana.
Hermanos, puede parecernos que la historia de Abraham, este pasaje se trata sobre obediencia, se trata sobre persistencia y todas las cosas que podemos sacar, ¿no? ¿Qué montes tienes que vencer? ¿O qué montes tienes que escalar? Eso es un libro de superación personal. La palabra de Dios no es una alegoría. El pasaje del día de hoy, esta historia de Génesis 22, no fue nada más para fortalecer a Abraham, no fue nada más para levantarlo, como literalmente está Abraham en la historia humana, no fue para levantarlo como el padre de la fe, no fue para exaltarlo como el ejemplo de obediencia y de santidad al que todos deberíamos imitar. Este llamado que el Señor le hizo en Génesis 22 fue para matar a Abraham. Fue para lograr que Abraham muriera a sí mismo, como nos dice San Pablo en Romanos. Y hermanos, el llamado al arrepentimiento que hace el Señor en San Marcos es tan imposible como este llamado, porque ¿qué significa arrepentirnos? Lo que hemos estado estudiando. El llamado al arrepentimiento, así como el llamado de Abraham, es morir a lo que más amamos. En el caso de Abraham era su hijo, ¿no? Y en el caso nuestro, nosotros mismos. Y el Señor nos está llamando a arrepentíos. El Señor no nos está llamando a fortalecernos, a animarnos, a contentarnos. El Señor nos está llamando en primer lugar a morir a nuestra propia voluntad. Si ustedes se fijan en Génesis 22:4, dice que Abraham, que al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Piensan aquí cómo Abraham tuvo 3 días para arrepentirse. No en el arrepentimiento al que me refiero, sino para desdecirse. Abraham tuvo 3 días para regresar, para rehusar el llamado del Señor, como lo hizo Jonás. Pero el hecho de que no lo hiciera no es de que fue grande Abraham, no es de que mira cuánta fe tuvo Abraham. La razón por la que Abraham mostró esa fe de la que nos habla Hebreos fue porque Abraham ya había sepultado a su hijo en su corazón. Y porque Abraham ya había sepultado su amor, su voluntad, su preferencia ante el Señor. Y no estoy diciendo que esto en el cristiano debe ser afrontado con valentía, que debe ser afrontado con estoicismo de rostro. Lo único que estoy diciendo es que eso es el llamado al que habla el Señor. ¿Ustedes creen que Abraham iba muy feliz, iba a gusto, iba... Pues, ¿qué se supone que hacemos en un duelo? ¿Qué hacemos en un funeral? Abraham iba llorando a su hijo, al hijo que en su corazón ya había entregado. Porque si ustedes se ponen a pensar, es muy fácil soltarnos del Señor, pero no es así de fácil soltarnos de nosotros mismos, soltar aquello que amamos. De eso se supone que es el ayuno que algunas personas hacen en este tiempo, ¿no? De soltar de aquello que más
necesitamos de aquello que más disfrutamos. El punto no es demostrar fortaleza o demostrar determinación, el punto es morir a estas situaciones. Y muy importante esta palabra y cómo Abraham vio el lugar de lejos. Y hermanos, por esto el contenido del llamado del Señor que hace el día de hoy es muy importante y hermoso. Porque sí, es soltar lo que creemos de nosotros, la opinión que tengo de mí mismo, es morir a nuestra carne, morir a nuestras intenciones, a nuestra voluntad, que no corresponde con el Señor, es morir constantemente para poder asirnos de sus promesas. Y esto es lo que el Señor dice. ¿Saben por qué Abraham pudo morir a sí mismo y pudo dejar morir a su hijo? Como nos lo enseña aquí, de toda la travesía tan trágica que nos presenta el escritor. Pues lo hizo porque tenía algo más fuerte de qué aferrarse. Lo hizo porque tenía un cimiento para su fe mucho más fuerte que su amor por Isaac. Dice el Señor Jesús y el Señor nos dice, arrepentíos, es lo difícil, pero luego dice, y creed en el Evangelio. Hermanos, creer en el Evangelio significa estar tan aferrados a su palabra, tan asidos de su promesa para nosotros, como para creer que lo que el Señor quiere para nosotros, que lo que el Señor nos manda es para nuestra bendición. Hace un momento decía que no era esto para exaltar a Abraham, sino para hacerlo morir. Pero vean ustedes cómo Abraham recibió bendición después de morir él y dejar morir a su hijo. Las pruebas que vienen del Señor, como de arrepentirnos, no son como las que la gente piensa, no son como las del demonio, como las que enfrentó Jesús en el desierto. Bien nos enseña el hermano del Señor, dice aquí en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, el Señor no lo hace por diversión, no lo hace para dañarnos. Y uno dice, pues me estás diciendo que me muera. Pues sí, pero ese morir es para tu bien. El Evangelio nos enseña, del que nos habla Jesús, nos enseña que nosotros, al igual que Abraham, podemos caminar en tiempos de prueba, podemos resistir estas situaciones difíciles, podemos incluso morir a nosotros mismos porque el Señor ya lo hizo primero en nuestro lugar. Y vean ustedes qué bonito el resumen de San Marcos, porque el Señor no nada más tomó la cruz, sino que tomó nuestras tentaciones, tomó nuestras debilidades, nuestros dolores, como dice Isaías, y el llamado más difícil. ¿Cuál fue el llamado más difícil? Pues el llamado a la cruz. Y que el Señor hiciera esto nos garantiza que sin importar el sufrimiento, que sin importar las veces que tengamos que morir a nosotros, porque debe ser diario, que sin importar las cosas que debamos poner fin en nosotros según el llamado del Señor, la muerte y resurrección del Señor nos promete que va a haber vida eterna después de eso. La historia del Señor Jesús en su sufrimiento, en su pasión, no terminó en la cruz, sino que el Señor en el que creemos el día de hoy está vivo. Y cuando vemos en la historia de Abraham, quiero que vean ustedes esta fe en el Evangelio del que hemos estado hablando. Le dice a sus siervos,
Dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y según nos interpreta el escritor de Hebreos, Abraham creía que Isaac iba a resucitar. Abraham creía que lo que pasara, lo que sucediera, lo que fuera a acontecer, el Señor iba a hacer algo, iba a resucitar a Isaac, o algo iba a hacer el Señor que escape en nuestra mente como para cumplir su promesa. Y hermanos, eso es lo que el Señor nos promete también a nosotros. El Señor me dice que muera a mí mismo. El Señor me dice que entregue mis deseos, que entregue mis pecados, que renuncie a esas cosas que me separan de Él, que tan imposible parece. ¿Y por qué lo puedo hacer? Pues porque yo sé que lo que el Señor ofrece después de ello es vida y es el perdón de pecados. Y hermanos, por la promesa, con la promesa de la resurrección bien sujeta en su corazón, Abraham se ofreció a sí mismo y entregó a su hijo. Y terminamos el día de hoy leyendo lo que sucedió al final de esta narrativa. Dice en el versículo 13, desde el 12, que dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y dice que Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y cuando vemos el nombre de este monte, el Señor Jireh, el Señor proveerá, no nada más estamos hablando del carnero que el Señor le dio. El Señor le regresó la vida a Abraham y le regresó a Isaac, le dio a Isaac por segunda vez. Y se fijan ustedes cómo Abraham recibió un hijo 2 veces. Y eso es lo que el Señor promete a nosotros, que cuando morimos a nuestras necesidades, cuando morimos a nuestra carne, cuando morimos a nuestro pecado, lo que el Señor nos entrega, lo que el Señor nos ofrece, es vida nueva en Él. Hermanos, comencemos esta travesía de la Cuaresma con nuestra vista y esperanza fijas en la muerte y resurrección del Señor. Y arrepintámonos de nuestros pecados, hermanos, que el Señor nos dice que así podremos creer en el Evangelio. Vamos a